Ahora, gracias, buenas tardes. Bienvenido el último martes del ciclo Martes Culturales del Patio San Francisco. Con esta charla de hoy concluimos lo que ha sido todo este verano de 2012, la charla que se han extendido durante todos los martes de julio y agosto. Creo que recordar con la excepción de un martes por coincidencia, quizás fuera así Francis con las fiestas del Carmen. Hemos estado todos los martes aquí. Yo creo que los temas han sido de interés, que han gustado. La afluencia pues es la que esperábamos. Aprovecho pues para darle las gracias a todos los conferenciantes que han pasado por este patio de San Francisco, que se han brindado gentilmente a dar sus charlas. Y bueno, el colofón de este verano, de este ciclo 2012, pues lo va a poner un isleño, un joven isleño, David Llanes Martínez, nacido en 1979, y que nos va a hablar sobre la recuperación del patrimonio industrial, la recreación concretamente de lo que sería la recuperación del molino de mareas de Isla Cristina. Él es licenciado en Ingeniería Industrial por la Universidad de Sevilla, acabó sus estudios en 2007 y realizó el proyecto de fin de carrera precisamente sobre las energías verdes, con la recreación virtual mediante un software que es el mismo software que se usa, por ejemplo, en el diseño de los coches de Fórmula 1, en aeronáutica también, y con este software él hizo su proyecto sobre la recuperación del molino de mareas de aquí de Isla Cristina. Actualmente está realizando un máster de simulación y cálculo por elementos finitos, que bueno, que si él cree conveniente, David nos explica un poco. Bueno, actualmente trabaja en una empresa multinacional alemana, Ferrostal, no sé si está bien pronunciado, ¿no? Mi alemán. Y bueno, la empresa se dedica a la construcción de plantas técnicas y de energías. Y él concretamente, David, lleva la sección de energía renovable y estoy seguro que va a ser un gran colofón a todas estas charlas que hemos tenido durante todo este verano, este ciclo, y esperemos que alguna vez podamos ver tu proyecto de recuperación del molino hecho una realidad y tengamos la posibilidad de tener el molino de marea pues recuperable al 100% como es el deseo de todos. Os dejo con David, muchas gracias a todos por la asistencia en todos estos martes. Gracias. Buenas noches, muchas gracias a todos. En primer lugar, decir que es una satisfacción ver el patio lleno y para escuchar algo que he hecho yo y que he hecho con mucho cariño porque es de mi pueblo y no tenemos siempre la oportunidad de volver los que tenemos que salir, y era una manera de estar en contacto con mi pueblo y es una satisfacción ver que está lleno y que a muchos les interesa, aunque veo que la mitad es familia o amigos, pero bueno, también es una satisfacción que estén aquí apoyando. También es una satisfacción porque he visto, como decía Emilio, el cartel de las personas que han dado la charla a lo largo de agosto y compartir con ellos este espacio, pues una satisfacción y también un poco una presión porque hay que estar a la altura, ¿no? Pues viendo que la semana pasada dio Charioli una conferencia, pues una persona a la que admiro y queremos mucho por la familia y porque lo poquito de arte que se me lo enseñó ella, espero estar a la altura. En primer lugar, decir que el nombre del proyecto puede tener muchos nombres porque es complicado ponerle un nombre y en los carteles ponía recuperación del molino. Bueno, en concreto habla de la recuperación del patrimonio industrial y en concreto se ha elegido la recreación virtual del molino de mareas
como ejemplo de recuperación del patrimonio mediante una herramienta, como decía Emilio, de ingeniería pues achacada o dejada en unos campos muy tecnológicos como es la aeronáutica o la automoción. Y en este caso veremos las ventajas que tiene de utilizar un software así, y también veremos las desventajas, que el software vale mucho, que es muy caro, pero las ventajas son que podemos ver muchas cosas de antemano y solucionar muchos problemas antes de construir ni de recrear cualquier cosa. Bueno, vamos a ver, en esta charla vamos a ver, como decíamos, la recuperación del patrimonio industrial, en concreto de los molinos de marea, y vamos a ver una serie de condicionantes, una serie de conocimiento que hay que adquirir antes de realizar cualquier recuperación para tener conciencia del proceso, tener conciencia de lo que se realizaba y de lo que queremos recuperar. En este caso, pues veremos lo que es la molinología, los diferentes tipos de molinos que hay, las partes que lo conforman, cómo funciona, el ambiente del molinero. Veremos cómo se fijan en el fenómeno concreto de las mareas para sacar la energía y ya después pasaremos a lo que es el modelado en CATIA V5, que es el programa que se ha utilizado para hacer la recreación virtual. Y vamos a hacerlo de esta manera porque para no entrar en las entrañas del programa, que tampoco interesa, que nos quedaremos más con la parte inicial, que además es más cultural. La molinología, todos asociamos molinología por como la primera o la obra de Cervantes o de los primeros libros que nos enseña literatura, el Quijote, asociamos molinos a molinos de viento. Y la molinología es un campo muy extenso, es cualquier artilugio movido por energías renovables, energía de la naturaleza, como los ríos, el viento o los mares, para obtener una energía y un fin, es lo que se denomina molinología. En concreto, nosotros vamos a hablar del molino de marea, que utiliza como energía primaria el fenómeno de las mareas. Cuando se realizó el proyecto se querían conseguir tres objetivos fundamentales. El principio, ver la necesidad de recuperar también el patrimonio industrial, ¿no? Que últimamente ya se han puesto las pilas las instituciones y cada vez están recuperándolo más. Adquirir los conocimientos para realizar una buena recuperación y demostrar que las herramientas de ingeniería de última generación pues pueden ser muy útiles para este tipo de fin. Dentro de la necesidad de recuperar el patrimonio industrial, pues al igual que ocurre con el patrimonio histórico, el patrimonio cultural, todos decimos que tenemos que conservar los referentes o nuestro pasado. Pues con el ambiente industrial pasa lo mismo. Tenemos que conservar los referentes industriales pues, que nos han hecho llegar a la industria que tenemos hoy. Por eso decimos ese diálogo continuo con la evolución tecnológica, saber por qué hemos llegado a determinados sitios y cómo no hemos llegado ahí, porque antes que nada, y veremos que el molino y los artesanos que hacen los molinos solo tenían la observación como primer paso del método científico. Ellos no tenían nada más, no llegaban a realizar ni una hipótesis, ni confirmación de la misma, ni experimentos. Ellos observaban, prueba-error y lo que funcionaba es lo que aplicaban, pero es el primer paso que hay que realizar. Hay que saber por qué realizamos las cosas hoy en día como las hacemos. Y es porque alguien observó mucho en un momento. Adquirir los conocimientos, como decía, una buena recreación tiene que ir más allá del envoltorio, ¿no? Tiene que recrear el proceso, tiene que recrear las sensaciones. Cuando entres en una sala de molienda, pues debería oler a grano o a madera húmeda o debería crujir el suelo. No podemos poner un suelo de porcelanosa y ese tipo de cosas se ve adquiriendo los conocimientos y metiéndote de lleno en el mundo de lo que pretendes recrear. Y por último veremos la aplicabilidad de CATIA, que como veremos tendrá muchas ventajas. Fenómeno de las mareas no nos extendremos mucho porque creo que todos lo conocemos aquí en el pueblo, ¿no? Las mareas se producen principalmente por la luna y tenemos dos pleamares en un día porque se tienen periodos de 6 horas entre una bajamar y una pleamar. Pero cabe decir que también el fenómeno de las mareas es muy, muy complejo en el planeta. Aquí tenemos un mapa de amplitudes de las mareas, que es este de aquí,
donde se ven muchos colores porque las amplitudes de las mareas no son iguales en todo el planeta. Principalmente es por el fenómeno de la resonancia y por el que hay océanos y mares de diferente tamaño. Los mares cerrados se ven influenciados por las mareas de los océanos, de forma que hay mares que no hay apenas movimiento de las mareas, que las mareas no existen, en otros mares que son enormes. También influye la forma del estuario, del entrante de mar en tierra y de la plataforma continental, existiendo sitios como la Bahía Fundy en Canadá, que tiene diferencia de marea de 14 metros de altura, o como el Mont Saint-Michel en Francia, que tiene también de ese orden, y cuando baja la marea no se ve en el horizonte, no se ve dónde se ha ido. Es un efecto, quien ha estado allí y ha podido ver las dos mareas, es espectacular. Nos quedamos con eso, con que las mareas son lo que todos conocemos, la luna, los intervalos de 6 horas entre bajamar y pleamar, pero también nos quedamos con el fenómeno de resonancia que hace que se produzcan efectos tan espectaculares como estos Bahía Fundy, y nos quedamos con otro fenómeno que es el de la atracción solar. El Sol también produce mareas, pero como la atracción solar es del orden de la mitad de la atracción lunar, pues solo lo que hace es reforzar o disminuir la atracción de la luna. Hace poco en Cádiz sacaron a 200 personas del agua por unas mareas vivas, que pasó el fin de semana pasado. Fue por eso y un poco por la imprudencia de los bañistas, que tampoco conocen lo que es la resaca de la ola, y ni la resaca de la noche anterior, seguramente. Vamos a pararnos un poquito en esta diapositiva, aunque se sale un pelín de la conferencia, porque justifica en gran parte lo que hablábamos del diálogo continuo con el pasado y en la evolución tecnológica. Aquí no se ve muy bien, pero lo que pone aquí antigüedad son diferentes formas de energía que tenía el hombre para hacer sus fines desde la antigüedad. La litografía de arriba, la pintura de arriba es los espejos Ustorios de Siracusa, de la defensa de Siracusa, ideados por Arquímedes. Realmente no se sabe si llegó a quemar las velas del almirante que asediaba Siracusa, pero lo que sí sabe es que él ideó y pensó una manera de defensa mediante unos espejos Ustorios que podían reflejar la luz del sol y concentrarla en un punto. Vemos aquí un molino de río, vemos un barco, vemos un molino de viento antiguo, vemos, bueno, aquí no se ve, aquí os lo cuento, aquí se ven haciendo fuego, combustibles fósiles. Bueno, así nos llevamos desde el principio de los tiempos para subsistir y salir adelante, ideando sin saberlo lo que serían las energías verdes tan de moda actualmente. Llegamos al siglo XVIII y se olvidó todo lo que habíamos aprendido, porque llegó la revolución industrial. Esa es una máquina de vapor. Después se ideó en la segunda revolución industrial lo que fue el alternador y ahí se acabó. Ya fue máquina de vapor, alternador y a quemar. Máquina de vapor, alternador y a quemar y a producir electricidad. Estuvo muy bien, pero en 200 años pues el planeta dijo basta. Esto sería digno también de otra conferencia, porque esto hay para mucho. Al Gore dice que nos quedan 50 años y hay otros que dicen que no, hombre, que quedan 200. En cualquier caso, lo que sabemos es que ya no estamos bien, no estamos lo bien que podíamos estar. El punto en el que estamos, pues, no se sabe. Ya te digo que eso sería dentro de las charlas de energía verde o de energía renovable y la Cristina 2013, pues estaría bien. Lo cierto es que volvemos. Todas las instituciones, ayuntamientos, estados se ponen de acuerdo en algo, o por lo menos en reducir, ¿no? Lo que nos suena a todo es lo del protocolo de Kioto, reducir emisiones, consumir menos, y de momento y surgen las energías eólicas, los parques eólicos, surge la solar, aquí en fotovoltaica, surge la solar térmica, surge, bueno, esto es de las primeras que se empieza a utilizar, la hidráulica, que ya está totalmente agotada. Agotada quiero decir, en los sitios donde se puede construir ya se ha hecho, donde hay sitios de represa importantes ya se ha hecho. En ese sentido, cabe decir que el molino de marea es el precursor de las centrales maremotérmicas, lo veremos ahora, y es la energía, una de las energías mayores que tenemos junto con la energía solar que tenemos en la Tierra, la energía de los mares. Pasa que tecnológicamente no somos capaces de domesticarla, pero veremos que los artesanos ya fueron capaces de domesticarla, entender el fenómeno marea y crear un mecanismo que les permitiera moler el grano. O sea que en ese sentido debemos ser capaces nosotros, o intentarlo, de domesticarla para producir electricidad, que es lo que hoy mueve al mundo.
Aquí se ve la energía de los mares verdes, de los mares y océanos, que son muchas, pero están poco estudiadas, porque, como sabemos, es muy caro estudiar e investigar, sobre todo si después no consigues nada. Y has invertido dinero y ¿qué tienes? Pues nada, que por aquí no tires, te dicen. Eso es lo que tengo. Tira por otro camino. Y eso ha costado tanto dinero, eso es duro. Pero hay que hacerlo, ¿no? Y cuando se puede hay que hacerlo. Tenemos los diferentes tipos de la energía verde de los mares y océanos, también una charla muy interesante, pero también se extendería y se saldría de lo que es la charla. Se pone aquí a modo de indicativo la ondimotriz, energía de las olas, la meromotérmica, que es la del gradiente térmico entre las aguas superficiales y las aguas profundas, la energía azul, la diferencia que es producida por ósmosis inversa, por diferencia de salinidad en la entrante de los estuarios en los ríos con los mares. Las corrientes marinas, con turbinas submarinas, sabemos que debajo de los mares hay auténticos ríos, se conoce, se idea la turbina puede sumergirse y puede elevarse emerger cuando haga falta labores de mantenimiento. La eólica marina, que aunque no sea propiamente del mar, pero las características que confiere el mar, la temperatura, hace que el viento sea más constante y menos turbulento que en superficie, con lo cual las turbinas en mar duran más, son más eficientes, se pueden hacer más bajas. Eso gracias a la temperatura del mar, de la superficie del mar. Y la maremotriz, por último. La maremotriz, aquí tenemos un ejemplo de central maremotriz, aquí tenemos una turbina y una sección de una central maremotriz, y en los puntos del planeta donde sería interesante hacer una central maremotriz, porque tienen una diferencia de mareas importante. Cuando veamos cómo funciona un molino de mareas, es exactamente igual como funciona la central maremotriz, siempre teniendo en cuenta los circuitos de refrigeración y todos los sistemas que hay que meterle a una central, pero la esencia es la misma. La marea mueve una turbina y la turbina realiza un trabajo. Los antiguos ponían 2 piedras y molían el grano, y nosotros ponemos un alternador y creamos electricidad, simplificadamente, ¿no? Vamos a hablar un poco de la evolución histórica de los molinos en general, de los molinos hidráulicos, ¿no? Se tiene noticia del molino griego, que era una rueda con cangilones o cazoletas que se ponía en un río, en el paso de un río, lo iba moviendo y mediante un sistema de engranajes pues movían o una piedra o movían algo para triturar el grano. La eficiencia era muy pequeña, pero bueno, ya se sabían ellos que era mayor que un burro o un esclavo moviendo el tinglado. Ellos sabían ya que eso salía mucho más eficiente. En el siglo a.C. ya se encuentran algunos de eje horizontal y rueda vertical. Marco Vitruvio, ingeniero militar romano, pues ya ideó el molino de eje horizontal, y se encuentran también las ruedas persas de la Noria Siria para elevar agua a la ciudad de Hama. No es hasta el siglo XI donde se cree que empiezan a aparecer los primeros molinos de marea. Hay datos contradictorios entre Venecia, que está casi descartado, Dover y Nedrum. Nedrum, lo que se ha encontrado es una presa en forma triangular, se ve aquí, y se ha encontrado algo que sería como el muro, algo que sería como la zona donde se situaría la caja de rodetes, donde estaría el rodete donde golpearía el agua, pero no se tiene todavía a ciencia cierta. Donde a ciencia cierta se sabe que hubo un molino y se ha encontrado en buen estado es en Dover en el siglo XI, más o menos entre 1067 y 1082. La proliferación de los molinos de marea surge en los siglos XII y XIII y tiene una recuperación y una ampliación en los siglos de la Ilustración, del XVII, en el siglo XVIII, donde se extienden por todo el litoral atlántico y donde el síntoma de tener molinos de marea era síntoma de riqueza, porque el grano era lo que cuanto más grano tuviera, mejor iba tu economía. El grano era como una moneda de cambio. Era esos mapas como los que vemos ahora, que son muy significativos cuando hacen un mapa a oscuras de la Tierra y vemos que donde hay luz es donde hay dinero, y donde no hay luz, pues, y se ve el mapa Europa entera iluminada, con Madrid así, Barcelona así, Londres así, y se ve pues África a oscuras y se ve Rabat así y tal. Pues lo mismo en esa época era mirar un mapa del litoral atlántico y ver dónde estaban los molinos de marea, pues era también un síntoma de saber dónde había riqueza y dónde había grano. El abandono se produce en los siglos XIX y siglo XX, como hemos dicho, con la revolución industrial y la segunda revolución industrial. Se abandonan los molinos. Andalucía, como la revolución industrial, no sé si ha llegado,
pues de hecho se siguieron utilizando hasta bien entrado el siglo XX. Incluso después de la Guerra Civil se volvieron a utilizar los molinos de manera clandestina, porque como se suele decir, el hambre es muy mala. Ellos se metían en el molino con los granos y sacaban por lo menos su harina, y no se lo decían a nadie para que no pareciera que encima estaban ganando dinero y tuvieran que pagar impuestos. Pero se sabe que hasta 1970 algunos molinos han estado de manera familiar funcionando en algunos puntos de España. Ahora veremos los molinos, un mapa indicativo de lo que comentaba antes, ¿no? De los molinos de marea en el litoral atlántico europeo. La Cristina Huelva lo he puesto primero porque es mi pueblo. No. Morisca, Portugal, Corrois en Portugal. Portugal con Ría Formosa y con el estuario del Tajo también tiene unos sitios privilegiados. Las rías gallegas también, Pozo del Cachón, Santa Laja, que se realizó una conservación y una recuperación muy buena. Todo lo que es la Bretaña francesa tiene estuarios y zonas de marisma muy apropiados. Y veremos ahora, este es el Neruntai, lo he puesto porque como es el más viejo, pero yo no tengo claro que existiera. Y bueno, este mapa, se han escogido estos nombres porque son los que se escogieron en el último Congreso Internacional de Molinología y de Molinos de Marea de Portugal. Y en él incluyeron Isla Cristina. Yo lo incluyo porque es mi pueblo, pero ellos si lo incluyeron es porque consideraban que era importante, ¿no? O sea, que esto para que valoremos la justa medida lo que tenemos aquí. Si lo consideraron ellos, vamos a considerarlo nosotros también. Vamos a meternos ya con el molino. La tipología del molino de marea. Existe lo de rueda vertical, como ya comentábamos, que son extraídos de los primitivos ríos molinos de río. Los molinos de rodezno, que tienen unas palas, y los molinos de rodete, que tienen un rodete, que es un rodete con sus álabes como si fuera el rodete de una turbina. De las turbinas Kaplan, creo que son las hidráulicas, que trabajan con un inyector y un rodete de este tipo. Pues a nosotros no tenemos inyector, tendremos un saetín y un rodete primitivo. Las formas de trabajo son de flujo y de reflujo. Esto significa que trabajan con la llenante y con la bajamar y con la saliente. Molinos con 2 o más embalses de agua, molinos que reciben el agua del mar y de un río, y molinos de regolfo, con las ruedas sumergidas permanentemente. Veremos que es mucho más rentable que no esté la rueda sumergida, que la rueda reciba el impacto del agua, y aunque trabajes a intervalos de 6 horas, como había mucho trabajo que hacer, trabajaba 6 horas al molino y después trabajaba otras 6 horas al molinero. Las utilidades, pues, pues son múltiples: molienda de cereales, descascarillar arroz, fundir cobre, moler especias donde había especias, café donde hubiera café, sal para hacer sal fina. Eran múltiples las utilidades. Vamos a ver los elementos principales que componen un molino de mareas, que son los siguientes. La compuerta de canal o saetín, que como comentábamos antes, es lo que deja que el agua del embalse entre en la caja de rodetes y golpee el rodete, haciéndolo moverse. El rodete o rodezno, que es la pieza que comentábamos anteriormente, dependiendo si es de uno u otro tipo, rodete o rodezno, es la pieza más importante porque es la que transmite todos los movimientos. Tiene que estar bien diseñado, la inclinación del álave tiene que ser idónea para que el golpeo sea máximo y transmite el movimiento al eje y por tanto a toda la maquinaria. La durmiente o cama es una pieza que se tenía que encajar en la cimentación del molino para poder colocar el sistema de elevador y alivio, que es una máquina simple. Vemos otra vez el hombre por observación utilizaba la palanca de segundo orden. Vemos aquí donde está el apoyo, vemos aquí que es donde estaría la fuerza y vemos aquí que es donde está la resistencia a vencer. Como la resistencia está entre la fuerza y el apoyo, por eso es de segundo orden. Ellos no lo sabían, pero sabían que así podían levantar el molino. Otra vez por observación, dándole vueltas a un volante aquí, dejando una guía. Como el volante no puede bajar, termina subiendo el tornillo y por lo tanto elevando toda la maquinaria. El árbol o eje, que es lo que conecta toda la maquinaria, el rodete con las muelas y que transmite el movimiento del rodete a las muelas. La muela solera, que es la muela que está fija en el suelo del molino, en el forjado del molino, que es esta muela de aquí. Y la muela volandera, que es la que está libre. Entonces, volvemos a lo de antes. Para el elevador alivio levantaba la maquinaria. ¿Para qué necesitábamos levantar la maquinaria? Pues para que rocen y partan el grano.
Si están a peso muerto, no hay fuerza del mar que pueda mover piedras que llegaban hasta 500 kilos. Ellos levantaban, otra vez tenían otro conocimiento más por observación, que era el del rozamiento. Ellos sabían que había algo que rozaba mucho y no se podía, evidentemente en el siglo XI no había nacido Coulomb para hacer las leyes del rozamiento, que nació en el XVIII. Entonces ellos, como no podían esperar que naciera Coulomb para moler el grano, pues observaban y decían, pues nos inventamos el levador, levantamos un poquito y molemos. Incluso eran más listos, porque tampoco habían nacido todos los economistas estos modernos, y ellos ya sabían que si levantaban más aquello, el grano era más grueso y hacían más, lo hacían peor. Y si lo separaban muy poquito, lo hacían muy fino y podían cobrar más por el grano. Y después había los que lo levantaban y cobraban lo mismo, que esto también lo hay hoy en día. Eso también lo aprendieron sin esperar. Vemos el guardapolvo, la panera, que es la caja de madera que envuelve a las piedras, que es lo que impedía que se saliera el grano, y recogía el grano, y tenía aquí una abertura que se llamaba piquera, que era por donde iba cayendo. Ponía una batea o algo similar y ahí iba recogiendo el grano. Cada cierto tiempo veía y estaba lleno de grano, lleno de harina o de sal molida o de café, y lo retiraba, iba haciendo los saquitos y iba haciendo sus labores mientras el molino funcionaba totalmente de manera automática. Caballete, tolva y canaleta. Todo un sistema para recoger la harina. Más o menos la tolva la calculaban del tamaño de que molería en ese tiempo, para no estar continuamente el molinero echando por el huequito la harina. También idearon otro mecanismo, que era la tolva, recogía todo el grano, y la canaleta, con un sistema para controlar la elevación, la cantidad de harina, de grano que tenía que caer, pues si iban a moler muy rápido, o grano muy grueso, pues la inclinación sería mayor para abastecerla con más rapidez, y si el grano iba a ser muy fino, pues aquello iba a tardar mucho en moler, pues la inclinación de la canaleta sería menor. Y por último, la cabra y el torno. La cabra y el torno es como una grúa primitiva para mover las ruedas que necesitaban de mantenimiento. El sistema, pues un sistema que en estructura se conoce como sistema de pescante, que es un pilar, una viga en ménsula y un tornapuntas, y cuando se les partían lo ponían más gordo y hasta que funcionaba y no se les partía. Y después tiene lo que es esto es el husillo, esto es el manubrio, las tenazas. Esto podría girar alrededor de un eje, que se ven aquí unos palitos, se intuyen, eso tiene un eje para que pudieran girar y abatirse. Esto se podía girar, esto como también tiene un eje, se podía girar para que no interrumpiera. Esto se podía bajar, se cogía, se levantaba con el aliviador, con el alivio, con el elevador, se cogía, y una vez que estaba cogido por las tenazas se bajaba, ya quedaba en el aire y se le podía dar la vuelta. Y ya una vez que estaba dada la vuelta se podían labrar los surcos, porque si dos piedras son exactamente iguales, aquello partirá a veces o no partirá. Entonces tenían surcos tanto la de arriba como la de abajo, y de manera que esos surcos iban trillando el grano. La abertura era más grande al final y era cada vez más pequeña. Tenía una zona que se llamaba cascante, donde rompía, moliente, donde molía, y afinante, donde afinaba. Los surcos eran convergentes entre ellos, o sea, y eso a mano y en piedra. Para eso se ideaba esta grúa primitiva, porque los trabajos de mantenimiento eran bastante usuales y bastante comunes. Vamos a ver el funcionamiento del molino con este sencillo esquemita. Esto sería lo que es el embalse. Esto sería mar abierto, por donde entra el agua. Aquí estaría el interior del molino, que se ha eliminado y se ha puesto interior del molino para que veamos la rueda. En el 1, llenando el embalse en pleamar. Entra el agua, se abre una compuerta, que aquí no se ve, se abre una compuerta. A veces era la misma que la del embalse en algunos tipos de molinos, en los de Saetín no, y se llena el embalse. Se espera que pase la bajamar y ya queda la caja de rodetes expuesta al saetín, para que levantando la compuerta golpee los álabes del rodete y el molino funcione. Así de sencillo. Bueno, vamos a llegar a la parte que es un poco lo que es novedoso del
del proyecto en sí, ¿no? Que es la utilización de un software que está alejado de este tipo de intervenciones. En lo que se investigó y se estudió no se halló ninguna intervención que hubiera sido realizada con una recreación virtual. Hay recreaciones muy buenas por España, sobre todo en el norte, las que tienen más tiempo y que están muy conseguidas. Y en el sur tenemos aquí la reconstrucción, aquí fue del edificio nada más, y en el Molino del Pintado no sé si han llegado a hacer también la maquinaria, pero sé que han restaurado el molino y también han estudiado sobre la maquinaria. Pero en ningún caso hicieron una recreación virtual donde se salieran a la luz todas las dificultades y todos los intríngulis que puede tener la maquinaria de un molino. Se elige, bueno, aquí se elige CATIA V5, aunque son muchos los programas, bueno, muchos no, pero muchos los que podemos elegir. Son de este nivel son 5 o 6 programas lo que utilizan las grandes empresas. Se eligió este por una serie de razones, ¿no? Que en realidad era también porque me lo prestaban. Básicamente me lo daban allí en el departamento y digo, vale, pues ya lo tengo para mí, para hacer mis cosas. No, y porque realmente es el que presenta una potencia e imaginabilidad más alta y quizás sea el programa de diseño en 3 dimensiones con más potencia y con más versatilidad del mercado. También, de hecho, es el más caro del mercado. Últimamente ya se han puesto las pilas y como han visto que uno de los inconvenientes era que estaba muy relegado a la automoción, a la aeronáutica, a este tipo. De hecho, este CATIA V5 lo crea una empresa aeronáutica porque necesita crear con mayor fiabilidad y con más rapidez sus aviones y empieza a desarrollarlo y después se dan cuenta que han hecho un programa tan bueno que se lo venden a los competidores incluso, porque ganan tanto más dinero vendiendo el programa. Pero claro, se queda anclado en el sector de la aeronáutica y de la automoción y se ve que no, que tiene, al ser un programa tan versátil, se utiliza en otros sectores. El Guggenheim, la estructura Guggenheim y Frank Gehry lo utilizó para hacer las superficies alabeadas de la fachada del Museo Guggenheim. Vamos a contar un poco cómo conseguimos las medidas, cómo conseguimos la información que se ha utilizado para hacer la recreación del molino. Las fuentes de información, como dice ahí, son principalmente 3, la gráfica, la escrita y las visitas a molinos existentes, ¿no? Debido a cómo se transmite la documentación de este tipo de ingeniería artesanal, porque es artesanal, se transmite de maestro a aprendices y de padre a hijos, ¿no? En la profesión, pues no quedan planos de la maquinaria como tales, no con medidas, como podemos ver aquí arriba, lo que queda son litografías, algunos dibujos, como este, que es el que se acogió como base. Aquí no se ve, pero está todo con anotaciones, con medidas y tal, ¿no? Que es el que utilicé yo como base, ¿no? Y después muchas fotografías de molinos. Esto es un viaje que hice con mi amigo Fernando a Irlanda, donde encontramos un sistema de compuertas y pues aprovechamos y lo fotografiamos, y con mi amiga Elena, que está por ahí también. Aquí abajo vemos el molino del Pintado antes de la restauración del molino de Ayamonte y los molinos de Cádiz, que es una pena. Los molinos de Cádiz están todos, queda un muro como ese, ¿no? Están todos destrozados. Entonces, principalmente, pues lo que se hizo es, esta rueda la conocemos todos, que hayamos ido a Dama a coger la Dama, la hemos visto, y hemos dicho, ¿qué es? Pues eso es una rueda de molino, y se ve incluso los surcos. Pues más o menos de las medidas investigadas, se parte de una pieza que nos dé la proporción de las demás. Se parte de una pieza importante, evidentemente. No vamos a partir de un tornillo del molino y vamos a sacar las demás, que eso sería imposible. Partimos de una pieza importante, o bien del rodete o bien de las muelas. En este caso, se tienen varias medidas por documentación. Una de ellas es la del molino, la de las piedras del molino, que tiene pues en torno a 1 metro, 1,20 m y 20 centímetros de espesor. Se comprueba in situ que es así y se sacan por proporcionalidad y por escala las demás dimensiones de las piezas del molino. Ahora no quiero ver a nadie yendo para allá a medir si tiene 20, ¿eh? Creerlo, tiene 20. Otra parte muy importante de estudio es la elección de la recuperación de una recuperación histórica, industrial o cualquier tipo, es el estudio y elección de materiales. Los materiales, estos son los materiales que utilizaban principalmente en la construcción de los molinos de marea y de su maquinaria. La argamasa, que era un tipo de mortero con cal, arena y agua, y lo utilizaban como material de unión y como material de cimentación. También la piedra, que lo utilizaban en los muros y en cimentación también, y las hay de diferentes tipos. La hay de sillería, que era la piedra de sillar, que se hacían los maestros canteros incluso a pie de obra. Quien tenía un molino con piedras sillares que tenía mucho dinero,
ya se tendría que plantear si le hacía falta el molino o si no. Después está la de sillarejo, la de mampostería, la de cal y canto, pues trozos de piedra que te encontrabas en el lugar y argamasa o cal. Esa era pues, donde no había dinero, pues se utilizaba el cal y canto. Después estaba el ladrillo, el antiguo ladrillo de tejar o ladrillo de adobe, que también se utilizaba para los muros, donde no se podría acceder a canteras. Las maderas eran utilizadas para hacer los sistemas de forjado en los molinos de varias plantas o de una única planta, ¿no? Y los artesonados para los techos, la viguería para las cubiertas, donde colocar las tejas y la tablazón y las tejas y los materiales de cubrición. Y el metal era también utilizado en diferentes tipos de piezas de la maquinaria y en rejas, en tirador, en refuerzo de puerta. Aquí cabe decir que el uso de los materiales que hacían los artesanos era muy ingenieril, porque ellos veían que había materiales que servían para una cosa y materiales que no servían para otra, y se comprueba cómo iban utilizándolo de una manera bastante inteligente, ¿no? El acero, bueno, el acero no se hace bien. Aquí hay un horno Bessemer, que se puede considerar el primer horno que hacía acero tal como lo conocemos hoy en día, pero ya se hacía acero desde antes del principio de la Edad Media. Se hacía acero. Era un acero muy primitivo. Ellos metían carbón o restos fósiles con el hierro que fundían, lo dejaban días y que absorbiera el carbono que absorbiera. Bueno, realmente no sería carbón, sería a veces fundición, a veces le saldría lo que le saliera, pero esos aceros que se llamaron después también aceros de crisol, pues ellos veían que haciendo ese proceso donde el hierro absorbía carbono, pues era más resistente, y lo utilizaban en piezas donde realmente iban a trabajar de esa manera. Igual que el latón también se conoce desde tiempos inmemoriales. Ellos observaban que había un mineral que era la calamina, que tenía mucho zinc, y que haciendo la aleación, pues fundiendo el cobre con el zinc, obtenían el latón y era más resistente que otro. Y además observaban que no se oxidaba tanto como otros materiales, porque es resistente al agua salada. Entonces, las piezas que estaban sumergidas incluso se han encontrado en sitios que ellos utilizaban latón. Son un uso bastante ingenieril y utilizando otra vez la observación bastante inteligente de los materiales. Aquí vamos viendo ya los modelados que se hicieron de cada una de las piezas con la información requerida hasta completar la maquinaria del molino, ¿no? La base, esta era la pieza que aguantaba la viga que soportaba todo el sistema, ¿no? Aquí vemos otras piezas que en la maquinaria que explicamos, que tenían 11 piezas, eran 11 piezas esquemáticas, aquí vemos otras piezas que son interiores y que sirven para unión, para transmitir movimiento, y que no se veían en el otro caso, en el dibujo inicial que pusimos de 11 piezas. Hay piezas interiores necesarias. Se encuentran las piezas, muchas de ellas se modelan por funcionalidad, es decir, no se sabe, no se tiene ningún tipo de medidas ni de fotografía, pero explican la función. Entonces, pensando qué pieza haría eso, se ideó una pieza, se diseñó, se probó en el programa, se veía que funcionaba y se utilizaba. Si no funcionaba, no se utilizaba. Esa es una de las ventajas de la recreación virtual. Puedes ir modificando el diseño de las cosas que o no tienes datos o no has podido diseñar de otra manera. En este caso se tenían varios sistemas del yugo y se decidió al final por este. El yugo es la pieza que transmite, que se encaja en el eje y mueve la piedra de arriba. Se decidió por ese diseño. Este es el rodete. Vemos ahí arriba que se encontraron algunas medidas, en algunos casos se encontraron algunas medidas y algunos planos más detallados. La rueda de abajo es una rueda de un molino del País Vasco, de Porto Rota, que está labrada en piedra. Está labrada en piedra. O sea que los de Bilbao son de Bilbao, ¿eh? Labrada en piedra, del siglo XIII. Vemos lo que comentaba antes de la traviesa. Una palanca de segundo orden, y esto estaba bastante clara, cómo debería funcionar y cómo debería estar cogida. Había fotos y había bastantes fotos y era bastante sencillo pensar en una palanca de segundo orden que hiciera la función y con las fotos que había.
Esto es un ejemplo de una pieza que se crea totalmente por funcionalidad. El punto, hablan por ahí de una pieza que se encastraba en la viga para reducir la fricción, porque observaban que el molino que la tenía producía más que el que no la tenía. No sabían de la ley de conservación de la energía, pero ellos sabían que había algo que se iba por algún lado, y era la energía que no se iba a moler, se iba en el rozamiento entre el metal y la madera. Pues ponían metal y metal, rozaba menos, y se ideó por lo que tampoco es una pieza muy complicada, un taco de madera, una plancha que de alguna manera encastrarían en la viga. Lo describen la función y eso es lo que me refería con que muchas piezas se han sacado por funcionalidad. Y otras como esta, por ejemplo, se han sacado totalmente de la imaginación, porque el sistema que proponían o bien no estaba muy claro, o bien no era factible realizarlo con el programa, porque, por ejemplo, hay algún sistema que aquí hablaba algo de cuerdas, el programa no puede modelar cuerdas ni elementos flexibles de esa naturaleza, ¿no? Entonces se ideó este sistema, que es un casquito de metal, que con holgura, sobre un vástago de madera que salía de la tapa del molino. Cuando daba la vuelta, golpeaba la vara que estaba introducida en la tolva, esta vibraba y hacía caer grano, de manera que en cada vuelta caía un poquito más de grano. Porque el sistema de suministro automático del grano que explicaban en la documentación encontrada, pues no era claro. Esto es uno de los... Este y otro sistema más, los dos únicos sistemas que hubo que poner de nuestra parte y un poco de imaginación. Esto lo hemos visto antes, caballé de tolva, y hemos visto para qué funciona, vemos la fotografía, estaban bastante claros, y estos son los resultados con el programa, cómo se modelan. Este es el otro sistema que comentaba, que era el ajuste de la canaleta, la percha y el templador. La canaleta, lo que comentaba, si necesitas mucho grano tendrá que estar muy inclinada, si necesitas poco grano tendrá que estar poco inclinada. La manera con la que esto se inclinaba era con una cuerda, por lo visto hablan de una cuerda, y en otros casos hablan de un sistema fijo que es el que se ha utilizado. Lo describían muy por encima, y pues se ha tenido que poner mucho de la parte del autor porque no se tenían muchos datos. Esto es lo que se ha denominado percha, se encastraba aquí en el brazo, y el templador pues era una barra que tenía varios ganchos, y dependiendo de donde lo engancharas, pues inclinaría más la canaleta o menos. Vemos aquí el sistema de compuertas. Esta es una compuerta visitada en Galway, esta es otra compuerta de volante, y se utilizaron las compuertas de volante. Estos son las guías de la compuerta, y esto es debajo del alféizar de la ventana, pues el sistema que se colocaba para que el volante no bajara y subiera el tornillo o vástago que estaba unido a la compuerta, tal y como se ve en la foto de vuestra derecha. Por último, las uniones es una parte muy importante del proyecto, porque si no están bien hechas las uniones, el programa no entiende bien las restricciones que hay entre las piezas, las vinculaciones que hay entre las piezas, y el molino no funcionaría. Entonces hay que pensar en el tipo de uniones también que fueran posible utilizarlas en la época que se desarrollaban estos tornillos, estos molinos. Los tornillos, por ejemplo, o las tuercas, no estaban desarrollados de una manera industrializada como está ahora, pero sí existían. Lo que pasa es que eran caros y difíciles de hacer. Por lo tanto, su uso se ha restringido a lo mínimo en el molino, y se ha utilizado todas las uniones con bulones, con pasantes, roblonadas, con encastres, porque, como decimos, el tornillo era una cosa complicada de hacer. Aunque, como ponemos aquí, desde Arquímedes, que este era lo que ideó Arquímedes para subir grano y para subir agua, desde el tornillo de Arquímedes, Leonardo también escribió un manual de cómo labrar los filetes de los tornillos para realizar uniones atornilladas. Existían ya desde tiempos atrás el uso de los tornillos, pero no fue hasta la Revolución Industrial cuando más o menos explotaron, y hasta el 1946 cuando la ISO los unificó, pues para facilitar las relaciones industriales y tecnológicas entre los países. Como hablábamos, aquí se van a poner algunos ejemplos de uniones utilizadas. Vemos que todos son pasadores, pernos, donde se ha utilizado tuerca, pues se ha modelado la tuerca tal cual, porque al final tiene que funcionar.
Y aquí se ven algunos ejemplos de las uniones que hablábamos, ¿no? Eso es la viga con la base, esa es la viga o traviesa con el templador o alivio, de donde se tira para levantar la maquinaria. Aquí vemos una cogida de la canaleta, arriba las tuercas, de la cogida de la canaleta a la tolva. Vemos la panera con los encastres para dejarlos fijos al suelo. Vemos las uniones entre el rodete, el eje y el gorrón, que es la pieza metálica terminada en forma afilada que apoya sobre la viga. Vemos otros ejemplos de encastre, aquí o de apoyo simple. Este se pone porque realmente es muy difícil de modelar en el programa, por lo que conlleva un punto en un plano. Y se pone de manera anecdótica porque para hacer ese apoyo estuve días y días y Patri lo sabe. Así es como queda el molino recreado. Esto sería una pequeña vista 3D, y esto serían las vistas en alzados. Esto serían las secciones del molino, con una herramienta que tiene el programa, se llama sectioning, pues se puede cortar de manera dinámica, ves lo que quieres cortar y lo que te interesa y lo puedes cortar. Aquí se ve perfectamente, esto es la maquinaria del molino, que se ha sacado para ver que queda exactamente igual, la apariencia exactamente igual que la que vimos en la fotografía. Y esta es la sección que se ha hecho para ver el sistema de caída de grano, caída de canaleta, cae a la rueda volandera, aquí se queda fijo, empieza la rueda volandera a girar por efecto de la marea, por fuerza centrífuga va saliendo el grano hacia afuera y sale molido por la piquera. Para finalizar, se han realizado unas animaciones. Si la maquinaria no funcionara, si las piezas chocan, si hay algo que está mal, el programa te lo dice. Te dice que hay colisión, que hay interferencia, o no se mueve como tú esperas. Si tú ideas un sistema de volante, aquí se ve perfectamente cuando se acciona el giro del volante, cómo la compuerta sube. Si la compuerta baja es que lo has hecho mal, tú querías que subiera, entonces se ve perfectamente el movimiento del... Se ve cómo nos acercamos, se ve aquí la rueda moviéndose, porque ya antes había visto cómo se abría la compuerta. No os engaño, antes había visto cómo se abría la compuerta. Se ve cómo se podría retirar la canaleta. Se ve cómo la grúa pues funciona, gira. Y esta animación se hizo para ver que todas las restricciones cinemáticas y restricciones geométricas que se habían impuesto entre las piezas funcionaban. Después, con otro módulo, que es para hacer vídeos de navegación virtual, se realizaron unos vídeos de visita por el interior del molino, que si os venís mañana, ya igual, porque si esto no ha ido, lo otro no va a ir tampoco. Vamos a ver una visita por el interior del molino. También en el ordenador que yo lo hice costó la misma vida y veréis los tropezones que se da el que visita. Pero eso es porque el ordenador también le costaba, porque esto requiere de una buena máquina y mira, estamos entrando en el molino, se ven las maquinarias. Esto es un vuelo que se hace por la planta hidráulica para ver las cajas de rodete. Aquí se observa el saetín, que es por donde entra la entrada de agua, que para golpear el rodete, y esta es la compuerta por donde entraba el agua. Por último, un vídeo para acercarnos por la parte de atrás de las compuertas. Donde se ve el sistema de compuertas. Esto es una compuerta que se llama de clapeta, que con la marea llenante la levanta la marea, entra el agua y pues después por presión hidrostática pues la puerta queda cerrada contra el muro. Y esta es la puerta manual que se levanta mediante el volante para que el agua entre por el saetín y golpee el rodete. Se ve el detalle, lo que comentaba, de la guía puesta en el alféizar, el volante, que hace de tope para que no baje el volante y suba el tornillo y la puerta. Bueno, pues para terminar, las conclusiones, pues las dificultades de un proyecto de este tipo, como podíamos intuir, son la escasa documentación que existe a la hora de recuperar este tipo de patrimonio histórico industrial, la falta de planos y de medidas y de
y de consideraciones que hay que realizar o que se realizaron en su momento. La valoración que hay que sacar de este tipo de proyectos es que las necesidades, como decíamos, las necesidades de referentes como nexo con nuestro actual desarrollo industrial, ¿no? Tenemos muy inculcado el hecho de que es lógico restaurar una iglesia porque es románica y es antigua o un edificio, y no tenemos tan claro que no tenemos que, parece que algo industrial, algo que está en medio de una marisma, que a veces pasa y parece pantanoso, pues no es necesario restaurarlo. Hay ejemplos estupendos. Yo con Fernando estuve en Jameson y en Guinness, que son las fábricas de whisky y de cerveza de Irlanda, que tienen una restauración espectacular de sus instalaciones, de como lo hacían antes, ¿no? Ellos tienen ahora otro tipo de proceso. Estamos allí también porque nos gusta el Jameson y nos gusta la Guinness, pero también fuimos a ver la restauración que hicieron y era verdaderamente espectacular. Y realmente sacan dinero al final con eso, es difícil, pero en el norte de España pues hay ecoparques, hay centros de interpretación de las marismas, hay gente que cuando pasa por una marisma lo que ve es un terreno pantanoso y no está viendo la bifauna que tiene y la riqueza natural que tiene ese sitio. Pueden ser centros de revitalización de las marismas. También es indispensable pues la colaboración, como ponemos ahí, entre instituciones, asociaciones y profesionales, ¿no? Para que se asesoren de los diferentes procesos, de los diferentes pasos y de las diferentes necesidades que hay en cada momento. Y por otra parte, la necesidad de catalogar, vigilar y valorar este patrimonio es fundamental, porque al final recuperamos a lo mejor lo que no tenemos que recuperar y no recuperamos lo que tenemos que recuperar. Si lo tenemos catalogado y lo tenemos valorado y sabemos lo que puede estar en peligro y lo que no, será más fácil. Evidentemente, si tienes 4 piedras, por bonitas que sean, y están imposibilitando la apertura de un canal para que haya comercio marítimo entre 2 zonas que lo necesitan, pues al final esas 4 piedras lo lógico es que las quites y las pongas en un museo y hagas el canal. Y si en otro sitio pues no hay otra cosa que no sea ese molino para revitalizar esa zona, pues quizás sea interesante revitalizarlo. Hay que estudiar cada caso por separado. Los objetivos, y como objetivos alcanzados, pues queda de manifiesto que un programa como este, que ya cada vez está más accesible, tiene un potencial a la hora de ayudarnos a restaurar y recuperar el patrimonio increíble, ¿no? Porque podemos solucionar problemas de antemano, que tanto constructivos como técnicos. Podemos tener, si no hay dinero para una construcción, pues una recreación virtual, donde en un sitio pues, tan bonito como este pudiéramos venir a tocar el molino, a mover la rueda, a ver cómo funciona, a decirle que ahora vas a mar y que ahora emplea mar y ver cómo funciona el molino. Este tipo de herramientas te permiten hacerlo. Realizando también proyectos de este tipo se adquieren también los conocimientos necesarios y la sensibilidad para saber que el proceso y el proceso industrial que se realizaba era importante. Y por último, como decía, la puesta en valor del patrimonio industrial pues queda de manifiesto que es necesario en muchos puntos donde no queda otra que recuperarlo o destruirlo y olvidarlo. Por último, las posibilidades de estudios futuros, pues cuando haces un proyecto esperas que alguien continúe, ¿no? A continuación de lo que decía, un proyecto como este no puedes ponerlo aquí. Hay que perfeccionar la recreación, si es posible, quizás no hay más documentación y el porcentaje de recreación es bueno, y el rendering, que es lo que necesita, lo que lo hace atractivo, los materiales, que mejorar los materiales de la recreación, mejorar lo que es que sea agradable a la vista, porque lo que hemos visto parece un dibujo animado, pero se puede hacer con herramientas que incluso incluye este software, hacerlo fotorrealista, que parezca verdaderamente en un dibujo animado, como parecía ahí, que parezca real y colocarlo en su entorno. Eso lo dejo para el siguiente que quiera continuar con esto y llevarlo a una institución o llevarlo a algún museo. Muchas gracias a todos por haber asistido. Gracias al Departamento de Cultura, a la Delegación de Cultura, al Ayuntamiento de La Cristina por promover este tipo de cosas. A Juan, con el que hablé en su día de esto, y a Álvaro, que fue el que ha llenado el patio, creo yo, y el que puso en contacto con María y habló y cayó que en los martes culturales podía ser una buena ubicación para este tipo de cosas. A Patrick, que es mi novia, hay que darle las gracias porque si no, esto no dura 45 minutos, no sé cuánto llevo, esto dura el triple, porque ella es la que ha realizado la presentación PowerPoint eligiendo como fondo el azul de nuestro pueblo.
¿vale? Y si no, esto hubiera sido una parrafada lleno de letras y tal. Y gracias a todos vosotros por asistir.